Muy buen día tengan todos los colegas y amigos. ¿Cuál va a ser el tema del día de hoy? Pues bien, un tema interesante y sobre todo la aplicación dentro de la práctica para que nosotros los contadores, los administradores, directores, auxiliares, tengamos bien presente cuáles son las acepciones con los que las leyes respectivas, Código Fiscal de la Federación y en cierta forma el impuesto sobre la renta se refiere a ciertos conceptos de infracciones y delitos fiscales, a manera de que estemos bien conscientes cuando tengamos o nos veamos involucrados en alguno de estos tipos de situaciones especiales que nos marca la ley, pues a manera de evitarlos, colegas, a manera de mejor salirnos. A veces se ponen a pensar y es mejor la libertad que estar sufriendo ahí con un poco de dinero y estar todo el momento con el cargo de conciencia y sobre todo con la especulación de que ay, a ver qué día les caen a esta gente, a estos señores de los negocios, y pues se llevan a todo el mundo entre los pies, ¿no? Lo que es importante es notar que día con día el endurecimiento de las penalidades a los delitos fiscales pues cada día se hace más grande. Debido a esto es necesario que tengamos presente las acepciones en las que la autoridad basa sus interpretaciones en cuanto a estos delitos fiscales. Por lo que pues en el programa del día de hoy vamos a presentar un resumen de los conceptos de infracciones y delitos fiscales a manera de aplicar especial cuidado en su composición y tenerlos bien identificados y sobre todo que no nos vayan a caer un día de estos. Y miren, la situación es la siguiente. Muchos contadores dicen, no, pues yo no sabía, yo no estoy enterado. Inclusive algunos contribuyentes, algunos representantes legales de las empresas, después como que se quieren lavar la culpa y parece que están muy seguros y muy confiados de decir, es que yo no sabía que el contador estaba haciendo esto con mi firma electrónica. Bueno, esto ya lo hemos comentado en varias ocasiones, se los repito, en varios programas lo hemos comentado. Pues la firma electrónica es de absoluta responsabilidad del que la posee, del que la tramitó, a nombre de quien está esa firma electrónica. Y el hecho de que un directivo, un representante legal, un contador de la empresa le dé la firma electrónica a un auxiliar para que éste haga algunos movimientos, eso no los exime de su total responsabilidad respecto al uso de esta. Entonces, cuando ustedes tengan alguna situación especial, algún juicio, alguna acusación por parte de las autoridades fiscales en cuanto al mal uso de la firma electrónica, no van a ir a investigar al auxiliar, se van contra el que ostente la firma, el que la tramitó, a nombre de quien está, y es el que va a responder por todo. Así es de que pues tener mucho cuidado con estas salidas que a veces ya parecen bastante infantiles, de que yo no sabía lo que hizo el contador. Entonces mucho cuidado. Muy bien, entonces pues el principal objetivo es que todos los contribuyentes, nuestros clientes, los contadores, administradores, directores de empresas, representantes legales, pues conozcan perfectamente bien cuáles son las infracciones y cuáles son los delitos fiscales que se establecen en el Código Fiscal y que ahora ya lo están enlazando con el Código Penal. Y ya saben que independientemente de que se siga un procedimiento administrativo contra estas personas que le hacen un daño a la hacienda pública al no declarar los impuestos completamente, al evadirlos, al hacer planeaciones muy agresivas, pues ok, ahí van a estar las penalizaciones. ¿Qué son los impuestos? Hay un libro muy interesante, lo pueden buscar en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el INACIPE, que se denomina Todo lo que usted quería saber sobre delitos. Y aquí nos explica qué son los impuestos. Y nos hace una pequeña reflexión que desde que los seres humanos nos asentamos y creamos ciudades
organizadas para vivir, los gobiernos de estas primeras comunidades instituyeron que los habitantes aportaran un porcentaje de sus ganancias con el fin de satisfacer las necesidades colectivas, tales como la distribución del agua, la construcción de caminos o la elaboración de armas para los ejércitos. A estas aportaciones se les conoció como las contribuciones. Bueno, bien, estas necesidades pues ya ven que vienen desde la antigüedad, se organizan precisamente para tener los recursos suficientes para poder dar estos servicios a la comunidad que integra un estado o una determinada sociedad. Siguiendo con estos conceptos que nos establece el INACIPE en el libro Todo lo que usted quería saber sobre delitos, nos habla que los imperios como el persa, el egipcio y romano, que impulsaron sistemas de recaudación tan complejos que incluso hoy en día muchos países los siguen utilizando. En Roma, por ejemplo, a un comerciante le pedían que contribuyera con un porcentaje de sus ganancias en oro, imagínense. A un agricultor con parte de sus cosechas, a un leñador con parte de la madera que talaba, y de esta forma nació lo que hoy conocemos como impuestos. Muy bien, pues como no circulaba aún el dinero, pues se recaudaba de cada uno de estos comerciantes, pues cuál era su especialidad, qué era la actividad que ellos se dedicaban, y les pedían parte de esta mercancía. Ya el gobierno con esta mercancía pues podía hacer muchas cosas, pudiera dar servicios, pudiera hacer el trueque para cambiarlo por otros bienes que realmente le sirvieran a los habitantes de determinados lugares, o pues inclusive a lo mejor a los trabajadores que ponían ahí a hacer los caudales para que llegara el agua a las ciudades, pues les pagaban con este tipo de mercancía. Entonces pues ella se podía utilizar toda esta recaudación. ¿Qué es una infracción fiscal? El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua nos define que la infracción es una transgresión, un quebrantamiento de una ley, pacto o tratado, o de una norma moral, lógica o doctrinal. Entonces, con esto podemos deducir que es el acto o omisión que trae como consecuencia el dejar de hacer lo que las disposiciones fiscales ordenan o hacer lo que las mismas prohíben. Entonces, sí tenemos prohibiciones dentro de lo que es nuestro Código Fiscal de la Federación, igual que las obligaciones, ¿no? Tienes obligación de pagar tu declaración en determinada fecha, tu presentación en forma mensual, en forma anual, etcétera, etcétera. Toda la información que debes de presentar de acuerdo con tu régimen fiscal en el cual estés dados de alta ante Hacienda. Por lo tanto, pues debes de cumplir con esas disposiciones. Ahora bien, lo que veíamos y lo vamos a abundar más adelante es que recuerden que el cumplimiento de las obligaciones antes, para la presentación de la declaración mensual, si alguna compañía no tenía dinero suficiente para el pago de estos impuestos, lo que hacía es, pues disminúyele a los ingresos y aumenta los egresos y acomódale para que podamos pagar lo que tengamos, la disposición que tenemos en ese momento de efectivo para poder liquidar un determinado monto de impuestos. Pero pues recuerden, esto ya es una defraudación fiscal, ya queda claro ahí en los artículos respectivos del Código Fiscal de la Federación. Entonces, pues cuidado con este tipo de situaciones. La infracción fiscal en su acepción doctrinal. Entonces podemos decir que doctrinalmente la infracción se puede definir como el incumplimiento de las obligaciones tributarias sustantivas y formales, consistente en un hacer o un no hacer, cuya consecuencia es la aplicación de una sanción tributaria. La conducta tipificada como infracción debe estar expresamente señalada en la ley de acuerdo con el principio de legalidad. Bueno, este punto pues nos ayuda para alguna defensa fiscal en el caso de que nos hemos encontrado
Y todavía tenemos ahí algunas situaciones con los representantes del SAT que se apersonan dentro de las empresas y llegan amenazando a la gente, que van a embargar. El embargo pues es un procedimiento administrativo que lleva bastante tiempo y lleva sus pasos, hay que cumplir cada uno de ellos para llegar al embargo y no pueden llegar a estar amenazando a la gente, y muchos lo hacen, déjenme decirles que sí nos ha tocado algunos auditores o alguna gente del SAT que llegan inmediatamente con las amenazas. Yo creo que ya no se vale, no debe de ser, es de manera ilegal y aparte pues si lo quieren hasta tortura psicológica de que llegan y espantan y de que todo el mundo se va a ir a la cárcel. Entonces ahí tenemos entonces estos conceptos. Infracción fiscal. Las infracciones en materia penal no existen. De las infracciones conocen nuestras autoridades administrativas, pero no judiciales. La infracción fiscal, según el artículo 70 del Código Fiscal de la Federación, amerita una pena económica en forma de multa. ¿Ok? Entonces las infracciones existen en el Código Fiscal de la Federación y son fiscales. En el aspecto penal, pues sabemos que ya los delitos están bien clasificados y no hay medias tintas en el aspecto penal. De acuerdo con este artículo 70, nos indica que la aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones fiscales se hará independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas. Recuerden, esto lo hemos tenido en la práctica y creo que algunos también han tenido estas experiencias. Entonces, ¿qué te exigen? No presentaste tu declaración, pues vas a pagar la contribución respectiva que deberías de pagar. Pero adicionalmente no solo vas a pagar la contribución, vas a pagar los accesorios, así como las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal. Independientemente de que tú pagas lo que dejaste de pagar, el monto de tus impuestos, vas a pagar actualización, recargos y la aplicación de una multa. Las multas se establecen por la omisión de algunos artículos, la omisión en el cumplimiento de algunos artículos que te imponen algunas obligaciones dentro del Código Fiscal de la Federación. Pero, independientemente de esto, si tu actividad o la forma en que dejaste de pagar los impuestos está observada por las autoridades judiciales, pues también te pueden levantar una demanda penal. Entonces, el objetivo del estudio del día de hoy, de la plática, es que estén bien conscientes todos los colegas que nos escuchan para que estén al cuidado y cuiden ustedes su libertad, para precisamente que no nos quiten o no les quiten varios años de vida en estar tramitando o estarse defendiendo, y aparte del dinero que se van a gastar. ¿Ok? Muy bien, y ahora tenemos lo que es el delito. ¿Qué es el delito? Los delitos son todos aquellos que como tal la legislación penal ha tipificado dentro de sus ordenamientos. Por ejemplo, el robo, el allanamiento de morada, la falsedad en declaraciones, etcétera, etcétera. El delito se encuadra dentro de las leyes penales, considerado por los doctrinarios el artículo 7 del Código Penal para el Distrito Federal, que define el delito como el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Bueno, las leyes penales nos establecen cuáles son los delitos que existen. Entonces, pudiera ser un acto, hacerlo voluntariamente y conscientemente, o una omisión también. De la misma manera, el delito fiscal es una conducta típica que se encuentra dentro de las leyes penales, antijurídica, pues va contra esas leyes. Dolosa, lo hacen los criminales o los delincuentes con toda la intención, conociendo que es delito y conociendo los resultados, sabiendo los resultados que van a obtener.
entonces es dolosa o culposa, de un sujeto pasivo de la obligación contributiva, que lleva como propósito evadir el cumplimiento de la misma y provoca un daño a los ingresos del Estado, y por ello el responsable debe ser sancionado, tanto con una medida coercitiva de carácter económico como de índole judicial, privando de su libertad al sujeto activo conforme a la gravedad de su falta. Estos conceptos se encuentran también en el libro que le estoy comentando del INACIPE, que es todo lo que usted quería saber sobre los delitos, y que lo pueden encontrar en el INACIPE, de ahí lo pueden bajar, de ahí lo pueden. Y creo que están muy interesantes estos conceptos, pues precisamente para que se tome conciencia de cuál es la acepción, cuál es la visión que tienen ya las autoridades sobre el tipo de delitos y consecuentemente cuáles serán las penalizaciones o la actitud por parte de las autoridades de levantarte una demanda penal. Entonces tenemos también que dentro de los delitos se considera delitos y no meras infracciones administrativas a las transgresiones que llevan a cabo en contravención a una disposición legal y que ameritan una pena de prisión. Corresponde a los juzgados penales instruir los procedimientos y condenar, en su caso, a los responsables de un delito. Para que exista delito debe de existir una actuación voluntaria, dolosa, por parte del sujeto que comete el delito. Bueno, pues ahí tenemos que, pues, si se quieren pagar menos impuestos, la actuación voluntaria dolosa pudiera ser de algún mal contador o algún mal administrador, que vamos a bajar los impuestos y vamos a comprar facturas, y meten las facturas y ya saben que pues no procede esa deducción, o lo clásico, el delito que se ha atacado muchísimo es las outsourcing, que hago como que le pago a los trabajadores, les pago mucho menos cantidad y adicionalmente pues el beneficio va para las empresas. Ok, entonces ahí tienes una actuación voluntaria porque lo haces por mutuo propio, como directivo o como contralor, o lo estás dando esa planeación. Y la segunda es dolosa, sabes que va en contra de las disposiciones establecidas en la ley y por lo tanto le vas a hacer un daño a la recaudación, a la hacienda federal o municipal o estatal, según corresponda. Por regla general, los delitos se encuentran establecidos en el Código Penal Federal. Sin embargo, también existen delitos regulados en otras leyes en razón de la materia especial a la que pertenecen. Este es precisamente el caso de los delitos fiscales, los cuales se encuentran establecidos en el Código Fiscal de la Federación. Creo que aquí no hay ninguna duda. Tenemos dentro del Código Fiscal de la Federación todos los delitos que se establecen en cuanto al cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Cuáles son mis obligaciones en cuanto al registro federal de contribuyentes, en cuanto a las importaciones, en cuanto a presentación de declaraciones, en cuanto a la atención de revisiones por parte de la autoridad, etcétera, etcétera? Entonces, te establecen cuál es la conducta que debes de seguir, te establecen que en caso de que no sigas esa conducta, estás cometiendo o estás incurriendo en un delito, y te establece también la misma ley cuáles son las penalizaciones para o por ir en contra de esas normas establecidas dentro del Código Fiscal de la Federación. Y tenemos también que un delito es aquella conducta descrita en la ley fiscal, Código Fiscal, a la cual se le atribuye pena de prisión por violentar las normas más elementales del sistema tributario. El más frecuente de estos delitos es el de la defraudación fiscal, el cual consiste en engañar a la Secretaría de Hacienda a través de la evasión del pago de cualquier contribución. Defraudación, el que omite ingresos tributarios y deja de cubrir la cuota que le corresponde aportar a la Federación en términos de las disposiciones correspondientes. Pues ahí creo que más claro ni al agua, estimados colegas y amigos.